Hermanos, le invito a abrir abrir la Biblia y buscar Romanos capítulo 3. Estamos predicando una serie de Romanos, texto a texto. Y hasta ahora lo que Pablo le ha dado a los romanos ha sido malas noticias. Malas noticias. Pero eso cambia. Eso hoy cambia. Pablo hoy le va a hablar que la gran salvación solo es a través de Cristo. Yo quiero que se quede algo en nuestra mente. La salvación única y exclusivamente es a través de Cristo y no de las obras de la carne ni de la ley. Así que la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21, saldré en las pantallas, estaré usando la Biblia de las Américas. La palabra del Señor dice así. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe de los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Señor, ayúdanos a entender este pasaje y no tan solo entenderlo, a poner por obra lo que este texto dice. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Una de las cosas que Pablo viene haciendo en esta carta es hablando de la necesidad del evangelio. Yo quiero que tú sepas que si tú estás aquí sin Cristo, tú necesitas el mensaje del evangelio. Y aún tú estás aquí con Cristo, también necesitas el mensaje del evangelio. Necesitas saber que eres pecador y que solamente a través de Cristo Jesús puedes ser salvo. Y Pablo está tratando con unos judíos y unos romanos, y Pablo está bregando con ellos. Los judíos entendían que ellos tenían una salvación de primer nivel. Ellos tenían una salvación de primer nivel. Una salvación mejor que el de los demás. ¿Por qué? Porque eran judíos. Y tenían la marca de ser judíos. Y Dios había tratado con el pueblo judío desde el Antiguo Testamento. Y tenemos a los gentiles que Dios los salva, pero los judíos entienden que ellos son mejores que los gentiles. Algunos judíos aún entendían que los gentiles no debían ser creyentes. Pero Dios le dio a Pablo para que Pablo pudiera predicar el evangelio, no tan solo a Pablo, sino a los apóstoles, aún a los gentiles. Así que Pablo lleva diciéndonos, capítulo 1, versículo 18 al 31, si no me equivoco creo que al 38 dice, los gentiles todos están perdidos. No hay esperanza para ellos sin Cristo. Están destituidos de la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios por cosas, por corruptible, por imagen de cuadrúpedo. Así que todos los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son creyentes, los que no son judíos, perdón. En aquel tiempo se divide de esta manera. Los judíos el pueblo de Dios, los gentiles todo el que no era pueblo de Dios. Así que Pablo está diciendo,
Los gentiles que han cambiado la gloria de Dios por imágenes están perdidos. Después en el capítulo 2, Pablo dice, ahora los judíos que confían en las obras de la ley, que confían en sus propias obras para salvarse, también están perdidos. Tampoco tienen esperanza en ellos mismos. Necesitan a Cristo para ser salvos. Así que Pablo está diciendo, el gentil está perdido, no hay esperanza para ellos sin Cristo. El judío también está perdido. El judío era aquel que creía que porque tenían la marca de Israel, ellos eran pueblo de Dios, pero también estaban perdidos. Y después, en el capítulo 3, si usted me acompaña al capítulo 3, no saldrá en las pantallas, pero el capítulo 3, versículo 10, es importante. Capítulo 3 de Romanos, versículo 10. Si usted puede buscarlo en sus Biblias, para entender el versículo 21 en adelante hay que entender el versículo 10. Y 10 en adelante. Mire lo que dice el versículo 10, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun quien. Uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos de su garganta. Su garganta es un sepulcro. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. En la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo está diciendo, todos están perdidos. Todos son pecadores. Todos están perdidos. Todos. Pero el versículo 21 comienza con esperanza. El versículo 21 comienza con esperanza. Si usted busca el versículo 21 y saldrá a las pantallas y veremos la esperanza. ¿Cómo empieza el versículo 21? Si usted quiere, márquelo. Si tiene algo para marcar, márquelo en su Biblia. ¿Cómo comienza el versículo 21? Comienza diciendo, pero ahora. Romanos 3:21 comienza, pero ahora. ¿Qué pasa ahora? Dios interviene. Dios interviene en la vida de los perdidos. Dice, pero ahora, aparte de la ley, pero ahora, esos peros de Dios son importantes. Los gentiles están perdidos, los judíos están perdidos, Romanos 3, todos están perdidos, pero en un mundo perdido en pecado, Dios decide intervenir. Y Él dice, pero ahora, hay un cambio. Dios va a cambiar. Y después de Dios presentar todo lo pecador que es el hombre, ahora Él va a presentar cómo el hombre puede ser salvo. Y Él comienza con pero. Y es importante que cuando usted esté leyendo su Biblia, esos peros de Dios son importantes que nosotros los veamos, porque hablan de un cambio en la narrativa. Hablan de una intervención de Dios. Entonces Él dice, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada y atestiguada por la ley y los profetas. Y sigue hablando. Pero esos peros de Dios, ya Pablo viene hablándonos. Por ejemplo, vemos en 1 Corintios 15, 20 y saldrá en las pantallas. Cuando la gente pensaba que no había resurrección. Y él dice, si no hay resurrección, no valemos nada, nuestra fe es vacía. Si no hay resurrección de los muertos, no somos nada. Pero Pablo dice el versículo 20 del capítulo 15, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Así que Pablo, hablando de que la gente pensaba que no había resurrección, que no tenían esperanza, que estaban vacíos, Pablo dice,
mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Hay un cambio. Hermanos, dice una persona que el versículo 21, hablando de Romanos 3, dice, no solo es un cambio literario de la carta, también significa un cambio de la historia de salvación. Es un cambio. Efesios 2.1. Efesios 2.1. Creo que uno de los mayores ejemplos donde se ve los peros de Dios, pero ahora en Efesios 2 es uno de los más notables. El texto dice, versículo 1, Efesios 2. Y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos, sin esperanza, sin Dios en este mundo, sin esperanza. Pero ¿qué dice el versículo 4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvados. En el momento en que más perdido estábamos, en ese momento que más perdido estábamos, Dios derramó su gracia y escuchamos un pero Dios. Más adelante en el capítulo 2 de Efesios, versículo 12 dice, recordad, hablándole a los gentiles, recordad que en ese tiempo estabas separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la ley, los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos nada sin Dios en el mundo. Esa palabra sin Dios es la palabra ateo en griego. Esa palabra sin Dios, si usted busca los más antiguos de Efesios, es ateo, sin Dios. Pero ¿qué dice el versículo 13? Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Es lo mismo que pasa en nuestras vidas. Estábamos perdidos, sin esperanza. Pero Dios un día decidió derramar su amor para nuestras almas. Nosotros habíamos escuchado, quizás nosotros habíamos escuchado 1000 veces que la salvación solamente es a través de Cristo, 1000 veces. Pero no nos hacía sentido. Hasta que un día Dios decidió transformar nuestro corazón, transformar nuestra alma, cambiar nuestro corazón de piedra a un corazón de carne. Y cuando escuchamos que Jesucristo es el Salvador del mundo y que nosotros somos pecadores y que necesitamos de Él, ese día Dios dijo, estás perdido, pero yo voy a derramar mi amor por ti y voy a cambiar tu alma y te voy a dar el gran privilegio de que puedas entender que eres pecador y que necesitas un Salvador y que Cristo es ese Salvador. Un día. Quizás fue diferente para ti que para mí. El día fue distinto. El texto fue distinto. El pasaje de la Biblia fue distinto. El lugar fue distinto. Pero la transformación fue el mismo Dios. El mismo Dios hizo la transformación para nuestras almas. Tony Mérida dijo, Jesús ha transformado nuestra situación. Éramos perdedores, extraviados y sin esperanza. Pero ahora Cristo Jesús ha hecho lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. A través de nuestra unión con Él, no pereceremos, sino que tendremos la victoria sobre la muerte. La intervención divina de Jesucristo da esperanza a la humanidad pecadora. Pero Dios.
Y ahora Dios nos va a dar varios platos teológicos que vamos a buscar la manera de ponerlos en palabras sencillas para poder entender lo que Dios quiere decirnos. Y ahora Dios va a hablarnos de lo que Dios hizo. Ya nos explicó todo lo que el hombre hizo, que el hombre es pecador, que el hombre está separado de la gloria de Dios, que no puede alcanzar a Dios por su propia fuerza. Y ahora Dios va a enseñarnos lo que Él hizo. ¿Y sabes qué Él hizo? Lo primero que nos enseña es la justificación. Si usted tiene para anotar, vamos a hablar de la justificación, vamos a hablar de la redención y vamos a hablar de algunas definiciones. La justificación. Versículo 21. Yo sé que usted ha escuchado muchísimas veces esto. Usted ha escuchado la palabra justo muchas veces. La ha cantado la justicia de Dios. Aquí el Señor está diciendo que Dios ofrece su justicia. Versículo 21 y 22. Pero aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada y atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. ¿Qué es la justificación? Él está diciendo que la justificación es por medio de la fe. ¿Qué es la justificación? Mire lo que dice Wayne Grudem, escribió en su libro de Teología Sistemática. Wayne Grudem escribió y dice, es un acto legal instantáneo de Dios en el que considera que nuestros pecados han sido perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece. Y 2, nos declara justos ante sus ojos. O sea que le está diciendo, son culpables. Mis hermanos, esto es importante. Los términos que Dios está utilizando de justicia son términos legales. Son términos legales. Y la palabra justo es una declaración de inocencia. Nos declara inocentes ante Él. Entonces Él está diciendo, Dios está diciendo, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Así que Él está diciendo, ¿cómo un hombre puede ser salvo? ¿Cómo un hombre puede ser declarado inocente? Si tú estás frente al trono de Dios, todos los pecados que tú has cometido, ¿qué veredicto tiene que dar Dios como juez a tus pecados? ¿Culpable o inocente? Culpable. ¿Y cómo Dios te puede declarar inocente si eres culpable? Solo cuando su Hijo Jesucristo muere como culpable por nuestros pecados. Dios como juez, eso es una ilustración que hemos utilizado muchísimas veces y en muchos otros lugares se ha utilizado. Dios como juez con una vestidura de juez, tú estás ahí con todos tus pecados y Él dice, tú eres culpable por tus pecados. No te puedo perdonar porque eres culpable. Y nosotros decimos, diantre, pero qué fuerte. Pero si usted lleva a alguien al tribunal que la otra persona es culpable, ¿qué usted quiere que el juez diga? Que es culpable. ¿Qué pasa si usted está litigando con alguien y usted sabe que esa persona es culpable? ¿Qué pasa si el juez dice, no, inocente? ¿Qué usted va a decir? Injusto. Porque el que es culpable es ¿qué? Es culpable. Pues si nosotros estamos ahí y Dios es el juez, Dios está diciendo, tú eres culpable. Pero yo como juez voy a encarnarme en Cristo y voy a tomar tu culpabilidad y voy a morir por ella en la cruz del Calvario. Lo que te toca morir a ti, lo voy a tomar yo. Y voy a ir a la cruz a morir por tus pecados. Y mi justicia, porque más adelante dice que Él es justo y el que justifica. Y mi justicia, mi vida santa, te la voy a dar a ti. Es como si hubiera unas vestimentas
donde Cristo nos pone sus vestimentas santas a nosotros. Y Él toma nuestras vestimentas llenas de pecado, llenas de prejuicio, y la carga en sus espaldas y muere por ellas en la cruz. Y aquí Pablo está diciendo que esa declaración de inocencia es por medio de la fe en Jesucristo. Es por medio de creer en Cristo. Creer se ha convertido en algo normal. Creer se ha convertido en algo normal. Pero creer realmente, creer en Cristo es creer en una persona. Es creer todo lo que esa persona es. ¿Sabe qué Pablo le está diciendo aquí? Ya no hay distinción. Usted sabe que ahora mismo está la guerra entre el pueblo de Israel y Hamás. Usted sabe que está esa guerra, ¿verdad? Y hay muchas personas que entienden dentro del pueblo cristiano que Israel es el pueblo elegido de Dios. Y que Israel va a ser salvo por ser Israel. Hay hermanos creyentes que lo creen. Textos como este me dejan a mí entender que ya no es por nacionalidad, sino que la gente es salva por medio de la ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. No importa la nacionalidad que sea. No importa la nacionalidad que sea. Mire lo que dice ahí. Es decir, la declaración de inocencia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. Un israelita hoy y un judío hoy que no cree en Cristo, si muere, va a terminar en el mismo lugar de los no creyentes. Por ser israelita no lo lleva a un pasaje directo al cielo. Es la fe en Cristo Jesús. Es la fe en Cristo Jesús. Una persona, un comentarista que se llama Bird, de apellido Bird, dijo esto. Si usted pone su fe en Jesús, Dios declara que usted es perdonado, absuelto y puesto en una relación correcta con Él, basada en lo que Cristo ha hecho por nosotros a través de su vida sin pecado, su muerte y resurrección. Es la fe. ¿Qué tengo que hacer para entrar al cielo? ¿Qué tengo que hacer? Fe. Fe, la certeza en que no puedes salvarte por ti mismo, que eres pecador, no puedes salvarte por ti mismo y necesitas que alguien perdone tus pecados, y ese único que puede perdonar tus pecados y declararte inocente es Cristo. Y es la fe en Él. ¿Por qué fe? ¿Tú quieres saber por qué fe y no obras? Versículo 23. Porque todos pecaron. ¿Y qué? No alcanzan la gloria de Dios. Por eso la salvación es por fe. Porque todos pecamos y no alcanzamos. ¿Cuál es la meta? Si tú quieres salvarte por ti mismo, ¿sabes qué tú tienes que hacer? Vivir de manera perfecta. Tienes que vivir la misma gloria de Dios. ¿Puedes? No puedes. Necesitas a alguien que la viva por ti. ¿Y quién puede vivir al estándar de la gloria de Dios? ¿Quién? Solo uno. Cristo Jesús. Así que primero él no habla de la justificación. Esto es importante, mis hermanos, porque yo sé que lo hemos cantado y le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de definirlo. Hemos cantado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? Declaración de inocencia. Pero ¿sabes qué otra cosa Dios nos enseña en este pasaje? Es como un pastor dijo que esto es como, usted ha ido a los lugares brasileños donde hay una cosa que es verde y roja, que usted la vira. Si usted no quiere más carne, la pone en roja. Si usted quiere carne, la pone verde, la deja en verde. Y entonces viene una persona con unas lanzas así, llenas de carne, y empiezan a darte carne. Y si ellos ven que tú tienes esa tapita verde, ellos siguen dándote carne y dándote carne por ahí para abajo. Y si tú no sabes eso, te llenan el plato de carne, y es porque si está verde es que tú quieres seguir comiendo carne. Si tú la pones en roja, es que no. Pablo nos está dando carne. Es como si nosotros tuviésemos eso verde. Dale, Pablo, sigue hablándonos. Y no tan solo nos va a hablar de la declaración de inocencia, sino que nos va a hablar de la redención. Miren esto. La redención. Versículo 24.
siendo justificados gratuitamente, siendo declarados inocentes de manera gratuita, por la gracia, por un regalo inmerecido, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La gracia sabemos que es un regalo inmerecido. Pero ¿sabes qué es redención? Si usted nunca ha escuchado exactamente qué significa redención, ustedes saben que nosotros cantamos al Redentor. Ustedes saben que Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabes qué significa la palabra redentor o redención? Sale a las pantallas, dice, significa que fuimos rescatados por el pago de un precio. Eso es redentor. Nosotros fuimos redimidos gratuitamente por Cristo Jesús. ¿Y qué significa redimido? Que Él dio el pago por nuestro precio. Que Él nos compró. Que Él pagó. Cuando decimos que Jesucristo todo lo pagó, eso es un redentor. Un redentor es una persona que paga el costo necesario para poder coger algo, para poder alcanzar algo. Un redentor. Entonces, Pablo está diciendo en el versículo 24, siendo justificados, ¿cómo fuimos justificados? ¿Cómo fuimos declarados inocentes? Gratuitamente, como un regalo inmerecido, por medio del pago de un precio. ¿Y quién pagó ese precio? Cristo Jesús. Mire el versículo 24. Si puedes poner el versículo 24. Fuimos declarados inocentes gratuitamente como un regalo inmerecido por medio del pago de un precio por Cristo. Nosotros fuimos comprados por el pago de un precio. La salvación a nosotros, eso lo dijo un pastor dijo una vez, Dietrich Bonhoeffer, dijo que la salvación es gratis para nosotros, pero a Dios le costó la vida y a nosotros también nos costará la vida. Mis hermanos, ¿cómo nosotros fuimos salvos? No simplemente porque Dios decidió declararnos inocentes. Es que Dios decidió declararnos inocentes porque Él pagó el precio. Él pagó el precio. Él pagó el precio por nuestro rescate. Él es nuestro redentor. Marcos capítulo 10, versículo 45, Él dijo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida ¿en qué? En rescate por muchos, siendo el redentor. Cristo vino a ser nuestro redentor. Cristo vino a comprarnos. Cuando dice Lucas capítulo 9, que dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, es como si Cristo dijera, tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir a comprar a mi pueblo. Tengo que comprarlos. Nosotros recibimos la salvación de gratis, por gracia, por medio de la fe. Pero esa salvación que tú y yo tenemos, hoy, el que es salvo, si muere hoy, hoy mismo va a ver al Salvador. Hoy mismo estará en el cielo. Y eso lo sabemos por el que estaba en la cruz, el ladrón en la cruz. Si hoy nosotros morimos, si somos salvos, si tú le has entregado a tu vida a Cristo, si hoy tú mueres, tú vas a ser salvo. Tú eres salvo. La Biblia dice en Apocalipsis que el que disfrutó la primera resurrección, la segunda muerte no podrá con él. Nosotros a veces le tenemos tanto miedo a la muerte no puede con nosotros. 1 Corintios 15 dice, no está, oh muerte, tu aguijón, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No puede. Nosotros vamos a disfrutar las bendiciones de Dios en Cristo en los cielos. De gratis para nosotros. Pero para Cristo le costó todo porque Él nos compró. Él pagó el precio que solamente Él podía pagar.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Si usted puede, búsquelo. Aunque va a aparecer en las pantallas, busque Primera de Pedro 1, 17, por favor. Búsquelo. Amén. Primera de Pedro 1, 17 al 19. Mire lo que dice. Primera de Pedro 1, 17. Marque esto, yo le digo. Dice, y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Y ahí va, versículo 18. Sabiendo que no fuiste redimidos. ¿Qué significa la palabra redimidos? Comprados por el pago de un precio. No fuiste comprados de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino que ¿con qué fuiste comprado? El versículo 19, ¿con qué fuiste comprado? ¿Cómo Pedro, el que negó a Cristo y después fue rescatado por él y restaurado por él, cómo Pedro escribe un adjetivo de esa compra? Él dice que esa compra fue con la sangre preciosa. Con la sangre preciosa. Si tú tienes algo para marcar, marca la descripción de la sangre que te compró. La sangre preciosa de Cristo. Fuimos comprados. Usted sabe una cosa, cuando predicamos de Oseas y Gomer, su esposa, es la iglesia, representa a la iglesia y Oseas representa el trato de Dios con la iglesia. Gomer se fue con sus amantes, como hace la iglesia, se va con sus amantes y después dice que Gomer termina siendo vendida como esclava. Gomer termina en un lugar siendo vendida como esclava, después de ser el esposo de Oseas. Usted sabe que dice la Biblia en Oseas, que dice que, y lo vimos, dice que Oseas le llevaba comida a los amantes de Gomer, de su esposa, le llevaba comida a los amantes para que los amantes ella pudiera comer. ¿Sabe que estaban los amantes? Oseas le daba comida a los amantes para que los amantes se lo dieran a ella para que ella pudiera sostenerse. Pero ella pensaba siempre que quien le daba comida eran sus amantes y no Oseas. Y Dios está diciendo, así mismo el pueblo. Yo soy el que lo sostengo. Pero ellos siempre piensan que lo sostienen en su trabajo, que lo sostiene lo que tienen alrededor, pero yo soy siempre el que lo sostengo. Cuando Gomer se va con sus amantes, termina en una plaza vendiéndose como esclava, dice el capítulo 3. Y Dios le dice a Oseas, vete compra a Gomer. Es tu esposa, pero vete cómprala. Paga el precio de ella para que la compres. Y Oseas fue, y ese es el final ya de esa historia. Después Dios comienza a hablarle directamente al pueblo. Pero Oseas va y ve a su esposa esclava y paga el precio por Gomer y la rescata. Eso es lo que Dios hizo. Nosotros éramos esos esclavos del pecado y Cristo vino y nos compró por su sangre, pero no tan solo por su sangre, por su preciosa sangre. Como un cordero sin tacha, dice Pedro, sin mancha, la sangre de Cristo. Por eso si usted ve aquí, oye,
¿Por qué le cantan a la sangre? Oh, la sangre que me compró. ¿Por qué? Porque es una preciosa sangre que pagó el precio de nuestra salvación. Si hoy nosotros tenemos esperanza es porque Cristo nos compró. Cuando estábamos esclavos, Él nos dio libertad. Pero ¿cómo nos salvó? Si usted se pregunta cómo nos salvó pagando el precio de nuestro rescate. Pagando el precio de nuestro rescate. Y Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice, pasaje que yo sé que usted lo ha escuchado aquí 1000 veces, pero lo va a escuchar 1001. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice, y cantaban un cántico nuevo. Este es el cántico en los cielos. Este es el cántico que vamos a estar cantando. Esta es la alabanza que vamos a estar cantando en los cielos. ¿Usted quiere saber cuál es la alabanza? ¿O una de ellas? Yo espero que cuando yo cante en los cielos se escuche bien, no como aquí que tengo que bajar la voz para que no interrumpir. Digno eres de tomar el libro, eso se cantaba ahorita, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste, redimiste, pagaste el precio para Dios, compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Eso es lo que nosotros vamos a estar. Eso es una de las alabanzas. Ahí tiene un preview. Usted sabe que hay veces que uno tiene que mirar cuál es la letra. Esa letra nunca se nos va a olvidar. Esa letra de esa alabanza nunca se nos va a olvidar. Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Dios nos compró. Y yo sé que usted ha escuchado 1000 veces que Dios nos salvó. ¿Y cómo nos salvó? Comprándonos, redimiéndonos, pagando el precio por nuestro rescate. La salvación no fue al azar. No fue, ay, mira, me lo encontré. Ay, déjame cogerlo y hacerlo mi hijo. No, Él pagó el precio por ese rescate. Él lo pagó. Pero hay otra enseñanza más. Y es que ahora Él nos habla de la propiciación. Yo le digo que eso es como steak tras steak. Y si usted tiene hambre, no se preocupe, ya mismo vamos a terminar. La propiciación. Así que fue de la justificación, nos declaró inocentes. Esto es así. Él nos declara inocentes, justificación. ¿Cómo nos declara inocentes? Por medio de la redención. ¿Qué es la redención? Pagando el precio de nuestro pecado. Nos declara inocentes, ¿cómo? Pagando el precio por nuestro pecado, y Él fue nuestra propiciación. Versículo, yo sé que estoy hablando muchas palabras de domingo, son las palabras que Pablo escribió ahí para que nosotros entendiéramos. ¿Sabes qué es la propiciación? Versículo 25. A quien Dios recibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Tú sabes qué significa la palabra propiciación? Mira lo que significa. Implica aplacar la justa ira de Dios. En la cruz, Cristo es nuestra propiciación. Es que Él recibió toda la ira de Dios sobre Él para que nosotros no recibiéramos ni una. Eso significa propiciación. Pablo está diciendo, no te puedes salvar por ti mismo. Necesitas ser declarado inocente. Y para ser declarado inocente necesitas que alguien pague el precio. ¿Y cuál es el precio que tiene que pagar? Tiene que recibir toda la ira de Dios. Ese es el precio. Yo espero en el Señor que me puedan estar entendiendo. Yo sé que es medio complicado, pero voy otra vez. Necesitamos ser declarados inocentes, que es justo. Somos pecadores, necesitamos ser declarados inocentes. Para ser declarados inocentes necesitamos, Cristo, ¿qué hizo? Él nos redimió, nos compró pagando el precio.
declarados inocentes, ¿cómo? Pagando el precio de nuestro rescate. Y si tú te preguntas, ok, ¿cuál es el precio que Él pagó en la cruz? La propiciación, recibiendo toda la ira de Dios. Ese fue el precio que Cristo pagó en la cruz. Necesitamos ser declarados inocentes. Cristo nos compra y paga el precio de nuestra inocencia, por nuestra inocencia. ¿Y cuál es el precio? La ira de Dios. Cristo aplacó la ira de Dios. Esto es importante porque los romanos que leyeron eso entendían. Y si yo no les explico eso, ustedes van a decir, tremendo, pero no van a entender. Aquí lo que Pablo está diciendo es que nadie puede ser salvo sin Cristo. Nadie puede ser declarado inocente ante los ojos del Padre sin Cristo. Es Cristo el único que puede pagar el precio por tu pecado. ¿Y cuál es el precio de tu pecado? La ira de Dios. Cada pecado que tú cometes, la ira de Dios está sobre ti y necesitas que esa ira sea aplacada. ¿Y quién aplaca la ira de Dios? Cristo. Cristo. Pero ¿sabes qué hizo Dios? ¿Sabes qué hizo Dios? Mira el versículo 25 y 26 otra vez, pero mira estas marcas. A quien Dios exhibió, ¿qué? Públicamente, como nuestra propiciación. Públicamente. A través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Cómo Dios exhibió la propiciación? ¿Cómo Dios exhibió que Cristo, cuando Cristo aplacó la ira de Dios, lo exhibió públicamente? No fue secreto. Y si usted se pregunta, ¿y cómo nosotros estamos seguros de que somos salvos? Porque la ira de Dios fue aplacada públicamente. Hace más de 2000 años atrás, en Jerusalén, 100% confirmado por la historia, Dios se hizo carne, vivió la vida que tú y yo debimos haber vivido, y con el propósito de que nosotros fuéramos declarados inocentes, Él pagó el precio y públicamente aplacó la ira de Dios en la cruz. Ese día que Cristo estaba allí crucificado, es una evidencia pública de Dios para nosotros de que su ira quedó aplacada en Cristo. Entonces, casi nada nos dio Pablo teológicamente. Vuelvo. Yo sé que, pero voy a repetir otra vez, que esto es importante que salgamos claros. Necesitamos justicia, necesitamos ser declarados inocentes. No podemos declararnos inocentes por nosotros mismos. Las obras de la ley no nos declaran inocentes. El ser judío no nos declara inocentes. Necesitamos que alguien nos declare inocentes. ¿Y qué hizo Cristo? Nos redimió. ¿Qué significa nos redimió? Pagó el precio por nuestro rescate. ¿Y qué precio fue el que pagó? Tomó para sí toda la ira de Dios de manera pública. Por eso hoy nosotros no estamos bajo la ira, sino bajo la ¿quién? Bajo la gracia. Pero ¿cómo una persona puede pasar de ira a gracia? Solamente si esta ira es aplacada y solamente Cristo la puede aplacar. Así que después que Pablo nos da todo eso teológico, nos da 3 aplicaciones, versículos 27 al 31. La primera aplicación que nos da, la salvación es por fe.
La salvación es por fe. Mire lo que dice. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. O sea, ¿por qué alguien se la echa de que es salvo? Queda excluido. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Versículo 28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras. ¿Sabes qué significa eso? Aún la iglesia tradicional enseña que tú para ser salvo tienes que cumplir ciertos mandamientos. Eso ante los ojos de Dios es una herejía. Porque cumple los mandamientos porque ya eres salvo, no para salvarte. A la fe no se le añade. Si tú tienes que añadirle a la fe, deja de ser fe. Y él está diciendo, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley, es la fe. Y la semana que viene vamos a ver lo que es la fe. La semana que viene vamos a ver lo que es la fe. Pero la fe puedo reducirla en que es la confianza única y completa en que Cristo Jesús puede perdonar mis pecados y ha perdonado mis pecados. Lo otro es que la salvación es para todo aquel que cree. Otra aplicación que está haciendo Pablo es, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Qué es la circuncisión? Una marca. Una marca. El pueblo judío tiene esa marca y se goza y entiende que por medio de esa marca ya es suficiente. Pero Pablo está diciendo, no, es en virtud de la fe. La salvación es para todo aquel que cree. No importa sea judío o sea gentil. Y gloria a Dios por eso. Porque si fuera para los judíos la salvación solamente, nosotros no pudiéramos ser salvos. Y por último, el que tiene fe vive conforme a la ley de Dios. Versículo 31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Qué significa eso? Que si ya yo tengo fe, pues yo no tengo que cumplir la ley. No. El que tiene fe cumple la ley. No para salvarse, sino porque ya tiene una nueva vida. Si tú quieres saber si tú tienes la fe verdadera, oye, ¿cómo yo tengo la fe verdadera? ¿Cómo estás guardando la ley de Dios? Cuando digo la ley, ¿cómo estás guardando los mandatos de Dios en su palabra? Como estés guardando los mandatos de Dios en su palabra, es lo que dice si es una fe verdadera. Porque también está la fe entusiasta. Es la fe que es por un momento determinado, pero después se va. La fe verdadera se queda. Y la fe verdadera es aquella que trata de practicar y practica los mandamientos de Dios. Mis hermanos, el que tiene fe vive conforme a la palabra de Dios. No hay chance. Mucha gente por ahí dice, tengo fe. Y la fe es algo que todo el mundo dice, no, sí, yo tengo fe. Usted sabe que cuando alguien está pasando las mal, tiene que tener fe. Tiene que tener fe. La fe, el que tiene fe, verdaderamente guarda los mandamientos de Dios. Ese es el que tiene fe. Así que mis hermanos, resumiendo, somos culpables. Necesitamos ser declarados inocentes. Las obras no nos declaran inocentes. Por tal razón, Cristo vino a declararnos inocentes, pagando el precio por nuestro pecado. Y ese precio que Él pagó fue que toda la ira de Dios, que se supone que fuera contra nosotros por nuestro pecado, Él la recibió en la cruz del Calvario. Y hoy nosotros podemos ser salvos única y exclusivamente por medio de ¿qué? De la fe. De creer que solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Amén. Qué glorioso nuestro Dios, ¿ah? Nos declara inocentes pagando el precio
de aplacar toda la ira de Dios. Padre, te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú aplacaste toda la ira de tu Padre por nosotros. Tú nos justificaste, tú nos declaraste inocentes, comprándonos, nos redimiste, pagando el precio por nuestro pecado, y tú fuiste nuestra propiciación. Tú fuiste aquel que tomó para sí toda la ira de Dios para que hoy nosotros podamos ser salvos. Señor, si hay aquí personas que no te conocen, yo te pido en el nombre de Jesús que tú le abres a sus mentes, hables a sus corazones y que ellos puedan o ellas puedan entender que separados de ti nada pueden hacer. Llévalos al arrepentimiento, que puedan reconocer que Jesucristo es el Señor, que puedan entregar sus vidas a Cristo, que puedan reconocer su pecado, que puedan reconocer que no se pueden salvar a sí mismos y que puedan reconocer que solo Jesucristo salva y que entreguen sus vidas a Él. Señor, y nosotros, que ya lo hemos hecho, Padre, gracias por este recordatorio. Gracias por recordarnos que la salvación fue por el pago de un precio. Padre, nosotros no necesitamos que nada más nos dé valor. No necesitamos que nada más nos dé valor. No necesitamos que el trato de la gente nos dé valor. Necesitamos que lo que la gente pueda pensar de nosotros mal, mintiendo, nos dé valor. Fuimos comprados por el precio de sangre. Tú te hiciste carne y nos compraste. Y aplacaste toda la ira de Dios por nosotros. Padre, eso es suficiente para entender lo valiosos que somos ante tus ojos. Tu palabra dice que el mundo nos odiará porque te ha odiado a ti. Pero tú nos amas. Tu palabra dice que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, Padre, ayúdanos a poder seguir compartiendo tu santo y bendito evangelio. Porque al final es lo único que da valor a una vida. Lo único que provoca valor en el corazón de un alma es saber que Dios y en Dios hay salvación y que Cristo es el Salvador. Padre, ayúdanos y que esta semana se pueda seguir predicando tu palabra a cada criatura. En el nombre de Jesús. Amén.